Hola, bueno, vamos a empezar este primer video con el capítulo 1 del Roland. El capítulo 1 del Roland se centra en el sonido, las cualidades o los elementos característicos que lo forman y básicamente algunos efectos relacionados con la propagación del sonido. Bueno, partiendo siempre de la base de que el sonido, en realidad nosotros lo que tenemos es una percepción, una sensación generada por la interpretación que hace nuestro cerebro de ondas de presión. Pero el fenómeno físico que llega a nuestros oídos antes de llegar al cerebro son ondas de presión que se propagan a través de un medio, puede ser el aire, el agua o cualquier otro medio en el que se propaguen las ondas de presión. Bueno, tiene tres elementos característicos del sonido, que son la altura o tono, la intensidad o volumen y el timbre o color, también es llamado, color tímbrico o timbre. Bueno, en primer lugar el tono o la altura creo que es el más directo, que es simplemente eso. Si un sonido es agudo o grave, esta es la percepción que tenemos. Ahora, físicamente se relaciona con su frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, como vimos que son ondas de presión, estas ondas de presión tienen una cierta periodicidad eh, que se traducen en cuántas vibraciones por unidad de tiempo se producen. Esto es lo que nos da la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que se producen por segundo. El ser humano percibe como sonidos frecuencias entre 20 y 20.000 ciclos por segundo aproximadamente. Frecuencias más bajas que esas no son audibles y frecuencias superiores tampoco. Puede haber otros animales que sí perciban frecuencias más bajas o más altas. En nuestro caso no es así. Y también es importante que cada un cuerpo puede hacer resonar a otro si vibra a la misma frecuencia. Por ejemplo, es lo que produce que se rompan las copas de cristal. Si uno canta a la misma frecuencia que vibra una copa de cristal al golpearla por sí misma, uno va a generar con su propia voz que la copa vibre y eventualmente, si canta lo suficientemente fuerte, se va a romper. Bueno, el tono o la altura del sonido depende de varias cuestiones. En general, lo que nos va a dar el sonido, por ejemplo en cuerdas, depende del largo de la cuerda. Una cuerda más larga va a producir un sonido más grave, y si acortamos la cuerda a la mitad, por ejemplo, se va a producir un sonido que es una octava más alto. También depende de la tensión. Una misma cuerda de un mismo largo con más tensión va a generar un sonido más agudo, con menos tensión un sonido más grave. La densidad de la cuerda también. Esto tiene que ver porque cuanto más materia tiene el objeto, cuanto más pesado es, más energía se gasta en moverlo y más grave resulta el sonido. O sea, si tenemos una misma cuerda con la misma tensión y con el mismo largo, pero una es más densa que la otra, la más densa va a generar un sonido más grave que la menos densa. Y por último, el diámetro. Si tenemos dos cuerdas que son de igual densidad, tensión y largo, pero una es más gruesa que la otra, la más gruesa va a generar un sonido más grave. Bueno, y en tubos, el tono depende de si un tubo es abierto o cerrado y del largo. Lo mismo que veíamos antes, tubo, un tubo largo va a generar una frecuencia o un sonido más grave que un tubo más corto, y al mismo tiempo un tubo corto cerrado va a generar una frecuencia más grave que un tubo de la misma longitud pero que sea abierto. Bueno, otra de las características o elementos característicos del sonido es la intensidad o volumen, que la propiedad física que determina esto es la amplitud de la onda.
Tenemos la frecuencia por un lado, que era el tono, la amplitud de esta onda es lo que nos va a dar la intensidad. Y lo importante también es saber que la intensidad de una onda varía durante la emisión. Y esto es lo que se conoce como curva de envolvente, que nos va a dar una forma dependiendo de cómo evoluciona la onda en el tiempo. Puede tener un ataque rápido, puede después mantenerse en cierto nivel, bajar. Y por último está tal vez el parámetro más difícil de entender o el más complicado, que es el timbre, que es lo que nos permite distinguir dos fuentes sonoras que producen la misma nota. Por ejemplo, una misma frecuencia, 440, que corresponde a un La. No es lo mismo escucharlo de una guitarra que de una flauta. El timbre depende también depende de los armónicos. ¿Qué son los armónicos? Bueno, nosotros podemos tener sonidos puros, que en física son lo que se conoce como ondas sinusoidales, en los que simplemente suena una única frecuencia. Pero también podemos tener sonidos complejos, por ejemplo los que produce una cuerda al tocarla o los que produce una flauta al soplar. En estos casos ocurre que hay una frecuencia fundamental que determina el sonido final, pero aparecen también otros sonidos, otras frecuencias por encima de esta fundamental, que se conocen como armónicos o sobretonos, y aparecen con una con unas ciertas relaciones matemáticas entre sí que, bueno, vamos a ver después en capítulos siguientes, pero genera una serie armónica. Esto varía en diferentes instrumentos. Por ejemplo, esta serie armónica va a estar completa en los instrumentos de cuerdas o en los tubos abiertos. Van a estar todos los sobretonos o armónicos. Pero por ejemplo en tubos cerrados solamente vamos a encontrar los armónicos de orden impar. Vamos a volver sobre esto en próximos capítulos. Bueno, por último vamos a lo que tiene que ver con la propagación de las ondas sonoras en el espacio. Se pueden producir tres fenómenos principales, que son la transmisión, que es simplemente que las ondas atraviesan un cuerpo y este cuerpo transmite la onda de un lado a otro. Puede producirse la absorción, que es que estas ondas sonoras llegan hasta un cuerpo, pero este absorbe esa energía y luego no la vuelve a propagar, sino que la onda termina ahí y muere en ese objeto. Y la reflexión, que es que las ondas choquen contra una superficie, un objeto, y sean reflejadas, salgan en otra dirección, en una dirección opuesta. Bueno, la reflexión genera dos efectos, que es el eco. Esto se genera cuando hay reflexiones separadas, cuando llega la onda sonora y luego regresa y no se superponen estas reflexiones. En cambio, si se generan reflexiones múltiples y se empiezan a superponer, se genera el efecto que conocemos como reverberación. Bueno, hasta acá llegamos con el primer capítulo y vamos a continuar en el siguiente.